Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una gran invitada, ya la conocen, ya estaba aquí en el canal, la doctora Daniela Muela Campos. Bienvenida, ¿cómo está, doctora? Es especialista y máster en patología y medicina bucal, es docente también universitaria en la Universidad Autónoma de Chihuahua y está en Chihuahua, Chihuahua. Su Instagram la encuentran como dramuela.patología bucal. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿cómo estás, Paulina? Pues aquí de nuevo, muchas gracias por la invitación, pues quedó un poquito pendiente una segunda parte, digámoslo así, del tema anterior, así que yo encantada de que me hayas invitado de nuevo. Muchas gracias. Es un gustazo tenerla aquí y es bienvenida cuando quiera. Ya vimos el otro video, el éxito que tuvo y todos sus alumnos comentando, es mi maestra, es como, y a todos les encantó la plática, sean sus alumnos o no, a todos como que es muy buena para explicar y me encanta que venga de nuevo a Odontoblog, ahora hablándonos de lesiones elementales. Así es, Paulina, pues la vez pasada hablábamos un poco de la parte de la histología de cavidad oral. Ujú. Y todo esto va hacia el entendimiento de la clínica, que es lo que hacemos en realidad día a día, ¿no? Ver pacientes que posiblemente puedan tener una lesión o tengan alguna cuestión clínica. Y entonces la histología solo nos permite entender esto que vamos a ver. Entonces el tema de ahora, que es lesiones elementales, pues es básico porque es la manera en que nos vamos a comunicar respecto a si vemos una lesión, cómo nos vamos a comunicar, cómo la vamos a identificar. Pero previo yo los invito de nuevo a que vean el video anterior para que puedan complementar esto de ahora. Sí, y conocer pues las bases histológicas, que fue el primer video, y ahora lesiones elementales nos van a dar una pauta de cómo cuando veamos un paciente y lo examinemos podamos ver, identificar la lesión, saber histológicamente qué está pasando y también al conocer las lesiones elementales poderla describir. Así es, básicamente vamos a hablar de eso en esta ocasión y que les sea útil, ¿verdad? Para el planteamiento de un diagnóstico adecuado y certero. Ok, perfecto. Vamos empezando. Todas sus dudas déjenlas aquí en los comentarios. Bueno, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Yo creo que por ahí ya se está viendo, Paulina. Sí, ya. Tú me haces saber. Muy bien. Entonces, les comentaba, pues el tema es lesiones elementales. Yo creo que todos en nuestra formación hemos llevado ya este tema. Es un tema básico, ¿verdad? Para el entendimiento de la patología principalmente. Y pues empezar con el concepto de qué es lesiones elementales o a qué nos referimos con lesiones elementales. Las lesiones elementales es la manera en que vamos a describir, ¿verdad? O cómo se manifiesta alguna lesión. No es un diagnóstico, es nada más cómo nos vamos a referir a ellas. Y al referirnos de esta manera, viene de fondo un entendimiento de la histología y de la comprensión de lo que está sucediendo ahí. Es decir, anteriormente a lo mejor yo a esta lesión inicialmente, ¿verdad? Cuando entré a la universidad, pues le llamaba manchita, ¿no? Y a esta de acá le llamo bolita, y a esta de acá le llamo llaguita, pero pues esos términos los dejamos atrás y ahora utilizamos los términos correctos que podrían ser entonces mácula, pápula, úlcera. Entonces, básicamente las lesiones elementales sirven o esta cuestión sirve para comunicarnos entre todos los que somos del área de la salud, llámese médicos, odontólogos, etcétera. Y dos, como les decía, si yo digo úlcera, entonces yo sé que úlcera es la pérdida de continuidad del epitelio y desde ahí entonces ya me está mostrando un conocimiento de lo que está sucediendo en esa área. Así que lesiones elementales también es una clasificación que viene dada por dermatología principalmente, o sea, quien describió todo esto fue inicialmente en lesiones que ocurrían en piel. Entonces es una clasificación muy extensa. Aquí yo les estoy dando una clasificación resumida de los términos más utilizados en cavidad oral, en el entendido de que hay más lesiones elementales, pero esas se utilizan más que todo para el área de dermatología. Entonces yo hice aquí un pequeño como compendio, quizás me pueda faltar alguna, que algunos otros de mis colegas puedan utilizar, pero bueno, por fines del tiempo y todo, hice este resumen. Ahora, la clasificación también puede ser lesiones elementales primarias y secundarias. Esto se utiliza principalmente como para la evolución de la lesión.
no sé, inició como una vesícula, esa sería una lesión primaria, esta se revienta y deja una úlcera, esa sería una lesión secundaria. Pero esta clasificación, a mi parecer, es más para el entendimiento de las lesiones, que bueno, también es muy importante. Pero yo creo que esta es un poco más sencilla, ya que si tú ves una lesión, ves a tu paciente y llega con una lesión, lo primero que puedes identificar es si está plana, elevada o deprimida. Y luego ya clasificarla en alguna de ellas. Así que utilizaremos esta clasificación para esta plática. Entonces, en general, podemos decir que existen lesiones elementales planas, elevadas y deprimidas. Y bueno, por ejemplo, eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Un paciente con una lesión o una variación de la normalidad en este caso. Y entonces, antes de que yo adivine el diagnóstico, porque eso es lo que hacemos, adivinar, acuérdense que hay que entender qué está pasando, porque ahorita a lo mejor esta puede ser muy sencilla, pero hay casos que son muy complicados y ahí sí no voy a poder andar adivinando. Así que, por ejemplo, lo que tenemos que hacer una vez que ya con nosotros el paciente es, número uno, de decir qué lesión elemental es. Eso es lo primero. Y si yo ya sé qué lesión elemental es, ya entendí tejidos, así que si me falta un poco de histología, me voy al video anterior. Bueno, y el paso número dos, una vez que yo identifico qué lesión elemental es, hay que describir la lesión. Todas sus características, su forma, su color, etcétera. Estos dos pasos nos van a llevar al planteamiento adecuado del diagnóstico. Entonces, número uno, lesión elemental. Yo veo este caso, entonces pienso, ay, que hay aquí una lesión plana, una elevada, deprimida. Bueno, aquí hay dos lesiones propiamente. Esta de aquí, que sería una lesión más que todo levemente deprimida, y entonces estoy frente a una erosión. Y esta de acá, que está levemente elevada y estoy frente a una placa. Y bueno, pues ya después, el paso número dos, que sería describir la lesión, pues me tocaría decir dónde se encuentra, el tamaño, la forma, todo esto que vienen siendo pistas. En realidad la patología es un poco como ser un detective, porque empiezas a sumar todas esas pistas y entonces pues más tus conocimientos sobre patología, pues llegas a un posible diagnóstico. Yo creo que aquí está más que claro que, por ejemplo, este borde es un poco festionado, aquí no hay papilas, o sea, hay una depapilación, por eso hay una erosión, está en el dorso de la lengua, es asintomática. El diagnóstico ya después de una descripción adecuada está claro, es una lengua geográfica, quizás atípica, porque no está en todo el dorso, pero haberla descrito, haber entendido qué sucede, pues me hace llegar fácilmente al diagnóstico. Y les digo, esto quizás es ahorita algo sencillo, pero pues estas bases se van a aplicar para cualquier otro caso mucho más complicado. Entonces, bueno, lesiones elementales, vamos a iniciar con las que son las lesiones planas, que dentro de ellas tenemos la mácula y la escama principalmente. Antes también me gustaría hacer aquí un paréntesis. Los términos que estoy aquí dando es también una compilación de varias literatura sumada a mi formación. Pero la verdad es que si ustedes se ponen a buscar literatura sobre lesiones elementales, van a ver que puede ser un poco variada dependiendo la escuela de donde se tome la información. Inclusive hay discusiones sin término, o sea, de estas que pueden seguir horas y horas en cuanto a algunos términos entre los mismos especialistas. Así que yo les voy a dar un poco la terminología más utilizada en mi área y a lo mejor algunas también opciones que se utilizan, ¿sí? Así que no lo tomen como que esto es ley, sino que puede haber otras versiones, ¿sí? Tómenlo para que les sirva y tómenlo para el entendimiento. Entonces, bueno, miren, la primera sería mácula. Mácula viene siendo un área focal no elevada ni deprimida con cambio de color. Normalmente son de color marrón porque son las más comunes, pero pueden ser de otra coloración. Y pues no altera el relieve, por eso es una zona, por eso está clasificada, perdón, dentro de las planas. Hay otro término, les decía, por ejemplo, mancha. Mancha se utiliza mucho para lesiones un poco más grandes, pero también puedes
ser utilizado en ocasiones, pero sí mancha es más como para lesiones en piel. La verdad es que es muy común utilizar, o es lo más común, utilizar la palabra mácula. Aquí vemos cómo se vería histológicamente, a lo mejor algún ejemplo, ¿verdad? Porque depende de la lesión o que sea, ya el diagnóstico. Pero no sé, podríamos ver esta mácula que se encuentra aquí en la encía y a lo mejor es nada más un cambio de coloración en la superficie dado normalmente por los melanocitos que se encuentran en el estrato basal, secretan melanina en exceso y entonces pueden dar estas lesiones. Y aquí vemos algunos otros ejemplos. Ya les digo, la presentación clínica pues va a depender del diagnóstico, ¿no? Aquí vemos unas en el paladar, aquí vemos otras en la mucosa labial, todas de color marrón. Y esto no está a la hora de la descripción, ¿verdad? Que estamos describiendo el color, pues nos ayuda a entender que seguramente es por melanina, exceso de melanina, como esta bien conocida, que es la pigmentación fisiológica. Pero claro que puede haber otras tonalidades dadas entonces ya por otra cuestión y entonces ya pensaríamos en otros diagnósticos, como por ejemplo esta que es producida por medicamentos, o esta, donde llevamos un color más azulado, violáceo, grisáceo, y las pistas, como por ejemplo la ausencia de la pieza dental, la localización, pues nos lleva a entender que muy seguramente es por algo exógeno, como ¿no? Amalgama, en otras ocasiones puede ser grafito, los niños, pues la punta de los lápices puede llegarle a enterrar y causar lesiones así, pero bueno, pues estas son ejemplos de máculas. Otra lesión plana sería la escama. Aquí vemos un caso, yo creo que a todos nos ha pasado en estos tiempos, bueno, acá en Chihuahua que es desierto, hay meses que se pone muy seco y con mucho aire y yo creo que todos pasamos por esto, ¿no? Entonces una escama viene siendo la descamación, ¿sí? Válgame la redundancia, del estrato superficial del epitelio. Y entonces lo vemos así, en términos coloquiales les decimos, ay, se me cayó un pellejito, me estoy quitando los pellejitos, bueno, palabra ya prohibida, ¿verdad? Escama, ¿no? O descamación también. Hay otros casos un poquito más marcados, severos, porque ya tienen una condición de fondo, como este caso que estamos viendo por aquí. Y esto lógicamente veríamos esto, la descamación del estrato superficial. Aquí les muestro un caso común, ¿verdad? También que a todos nos suele suceder. Y erróneamente, ¿qué hacemos? Nos chupamos los labios, ¿verdad? Y entonces creemos que eso nos va a hidratar, pero en realidad la saliva puede, en el caso de la zona exterior, secar más. Entonces hay que poner un lubricante. Bueno, esto como paréntesis para quien sufre de esto. Pero ya que hay otros casos donde estas son ya quelitis escamativas de una etiología idiopática que de hecho son difíciles de tratar y bueno, aquí vemos claramente la escama, ¿no? Aquí como para ejemplo de esta lesión elemental. Luego nos vamos a las lesiones elevadas. Aquí sí tenemos un poquito más de lesiones y pues aquí sí vamos a hacer un poquito más de discusión. Entre las más clásicas y fácil de entender sería la placa, que viene siendo una lesión elevada más ancha que alta. Normalmente no suele pasar los 2-3 milímetros de espesor, o sea, es una lesión pues levemente elevada, ¿no? Aquí vemos otra placa y veríamos un poquito cómo podría observarse histológicamente, ¿verdad? Podría ser por el aumento del espesor del epitelio o de la capa superficial, nada más, del estrato córneo. Básicamente esas son principalmente las razones por las que se forma una placa. Histológicamente podríamos verlo así, observamos por ahí este epitelio, pero su estrato superficial, que es el córneo, lleno de queratina, ¿sí? Una capa muy gruesa. Entonces, pues eso nos hace ver una placa blanquecina en muchas ocasiones, porque acuérdense que si se ve blanquecino es porque este espesor del epitelio que no tiene vasos ni nervios no nos deja ver el conectivo subyacente, que si hay vasos y nervios, y entonces no nos deja ver ese color más rosado. Aquí vemos otro ejemplo donde se ve la transición de un epitelio, digamos, de características normales, con una capa superficial delgada, y aquí empieza la transición a una capa gruesa de queratina. Esta era una lesión, una hiperkeratosis, donde en esa zona pues había esa formación exagerada
de queratina. Aquí vemos un ejemplo también bien común, sobre todo en pacientes jóvenes, que es el morsicate bucarum, causado por el mordisqueo constante. Les digo, a lo mejor el diagnóstico está claro, pero antes de decir el diagnóstico, siempre analicen qué es esto, es una placa blanquecina, bueno, muy seguramente es la queratina la que se está formando y ya puedo plantear un diagnóstico. Aquí vemos otra placa. Aunque en la imagen no se ve muy claro, pareciera más bien mácula, ¿verdad? Se ve muy plana, pero ya en vivo hay una leve elevación. Esta es una condición recientemente descrita, se llama hiperplasia juvenil gingival espongiótica localizada. Podremos hablar también después de esta condición tan interesante. Y hay una leve pues elevación, ¿sí? Entonces, esto también es una placa, pero se las quería poner como ejemplo porque pues es de otra coloración, no como normalmente la solemos ver. Y bueno, me paso ahora a estas que son las más discutidas en cuanto a su término. Yo creo que me gustaría por ahí a los que nos están viendo de otros lados que nos pongan, nos platiquen cómo aprendieron ustedes estos términos, ¿no? Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, Patología y Medicina Bucal, la especialidad de la maestría, y en mi formación, que es más... pues mis maestros, el doctor Alberto Mosqueda Taylor, la doctora Belia, la doctora Gabriela Naya. Su formación es un poquito más hacia de la parte de Inglaterra, ¿sí? Que se contrapone un poco a la escuela en Estados Unidos. Entonces, les digo, hay como varias escuelas, pero esto es lo que yo aprendí, lo que también está escrito en la literatura, pero vamos a contrastarlo con lo que también se describe y ambos van a estar correctos. Pápula, podemos decir que es un aumento de volumen menor a 5 milímetros de diámetro, como podemos observar aquí la lesión. Tumor, llamaríamos a todo aumento de volumen mayor a 5 milímetros de diámetro, a todo aumento de volumen. Y entender que utilizamos la palabra tumor como sinónimo de aumento de volumen y no como una neoplasia maligna. Pero entonces hay que tener cuidado, porque si yo estoy frente al paciente describiéndole a mi maestro, mire doctor, aquí tenemos una paciente con un tumor y vemos esta lesión, pues el paciente se va a asustar, ¿verdad? O sea, en ese momento él va a sentir miedo porque utilizamos esa palabra también para otro término. Entonces, pues a lo mejor frente al paciente podemos decir aumento de volumen de tal tamaño, ¿no? Y nódulo lo utilizamos para aumento de volumen, pero que se extiende principalmente hacia los tejidos profundos. Es decir, aquí en esta imagen, pues yo veo un aumento de volumen, ¿sí? Mayor a 5 milímetros. Pero resulta que si yo estuviera palpando a la paciente, el aumento de volumen se extiende hacia los tejidos profundos. Es como un ganglio. A lo mejor lo puedo percibir levemente por aquí, pero lo palpo y está hacia la profundidad. Entonces el término nódulo nos habla sobre eso. Normalmente nódulos también nos referimos a cosas redondas, ¿no? Como a También se crecimiento utiliza, redondo. a veces utilizamos la palabra para decir nodular como de forma nodular. Cuando ya estamos describiendo la lesión hay un punto que es forma y muchos utilizan el término nodular. Puede ser correcto, sí, pero por ejemplo ahí utilizaríamos más el término ovoide, a lo mejor, para decir su forma. Entonces, mira, aquí viene el cambio. Por ejemplo, ya describimos esto. Ahora voy a cambiar a cómo también se describe en otras ocasiones, ¿no? Pápula igual, aumento de volumen menor a 5 milímetros de diámetro, pero luego nódulo, que es muy descrito, por ejemplo, en el libro de Neville, que es mi favorito, por ejemplo, que él es de Estados Unidos y que se utiliza, yo creo, en pregrado muchísimo. Aquí vemos que nódulo lo describe como aumento de volumen mayor a 5 milímetros y menor a 15 milímetros. O sea, a estas lesiones de este tamaño es a las que le llamamos nódulo. Y luego tumor ya cuando son mayores de 1.5 milímetros de diámetro. Creo que esta es una de las terminologías más utilizadas, por eso me gustaría que igual comenten qué es lo que ustedes por ahí aprendieron. Y al final de cuentas, entonces les digo, yo utilizo un poquito más esta clasificación, pero igual
pues a veces prefiero decir aumento de volumen que mide tanto, ¿no? Como para quitarme de tantos problemas a veces. Pero pues les digo, yo creo que todos estamos en lo correcto y son diferentes términos que todavía no se pueden poner de acuerdo los expertos. Ok, miren, aquí les pondría un ejemplo de un nódulo, como a lo mejor sí hay una leve elevación en la superficie, pero este está hacia la profundidad. Entonces, eso es importante porque por eso ese término de nódulo a mí sí me gusta utilizarlo en este contexto. Aquí hay un ejemplo de tumor, un aumento de volumen mayor a 5 milímetros de diámetro. Lo importante también de los tumores es describir su base, que es parte de la descripción. Los tumores en una fotografía, a lo mejor ahorita aquí yo no puedo determinar si es una base sesilo-pediculada, porque la imagen no lo permite, pero ya tú cuando estés frente al paciente, eso es bien importante, porque eso va a determinar su malignidad muchas veces, va a determinar el acto quirúrgico. Entonces, miren, siempre hay que describir, un tumor tiene base sesilo-pediculada. Pediculada nos referimos cuando la base de la lesión, como aquí observamos, es menor al eje mayor de la lesión, ¿sí? Eso es pediculado. Y como esta imagen es pediculada. Base sésil sería cuando la base de la lesión es mayor o igual que el eje mayor de la lesión. Eso sería una base sésil, ¿sí? Bueno, entonces eso nada más también como un tip que siempre es importante. Aquí vemos diferentes ejemplos, si quieren hagan el ejercicio ahí ustedes mental, pero miren, pues aquí vemos estas pequeñas lesiones que van de 1 a 4 o a 3 milímetros de diámetro, entonces son pápulas, pápula o está en borderline, ¿no? Ahí si esto dependiendo ya tenemos un vernier, pues ya sabremos si es pápula o tumor o nódulo. Y acá también observamos un tumor. Así que, pues a veces más vale decir aumento de volumen de tal diámetro. Y siempre les hago énfasis a mis alumnos que hay que decir el tamaño, pero al menos 2 dimensiones, porque decimos aumento de volumen de 1 centímetro. 1 centímetro es una medida lineal y estas lesiones son tridimensionales, entonces podemos decir diámetro o alto por ancho al menos, ¿sí? Muy bien. Después nos vamos a vesícula, que es fácil, aumento de volumen, pero con contenido líquido. Aunque en una imagen a veces no percibimos bien ese contenido, así que todo va a estar, cuando estemos frente al paciente podemos determinar. Normalmente son menores a 3 milímetros de diámetro y vendría siendo la contraparte, vendría siendo la lesión pequeña, porque la lesión grande sería una ampolla, que sería mayor a 3 milímetros de diámetro. Aquí vemos un ejemplo histológico, vemos aquí unas vesículas dentro del epitelio, estas se llaman intraepiteliales, ahorita vamos a ver qué puede estar dentro del epitelio o debajo del epitelio. Al final de cuentas son aumentos de volumen con contenido líquido o seroso. Y la ampolla igual, es el mismo término, nada más cambia el tamaño. Serían lesiones mayores a 3 milímetros de diámetro. Y aquí vemos algunos ejemplos. Y si se dieron cuenta, ambos ejemplos estaban en piel y en labios. No les di ejemplos ahorita en cavidad oral porque es difícil verlos en cavidad oral, ya que el epitelio es muy delgado e inmediatamente se revientan, así que es difícil captar el momento en que hay vesícula o ampolla en cavidad oral. Aquí vemos histológicamente cómo se podría ver un aumento de volumen con contenido líquido. Aquí vemos que el contenido está dentro del epitelio. Esa es una ampolla intraepitelial. Pero podemos tener ampollas o vesículas intraepiteliales o subepiteliales. Aquí vemos estas que son intraepiteliales y vemos aquí estas que son subepiteliales. Esto ayuda a determinar el origen de la lesión. Por ejemplo, una ampolla por pemphigo vulgar es intraepitelial. Una ampolla por pemfigoide de las membranas mucosas es subepitelial, pero esto ya sería pues cuestión de la fisiopatología. Nosotros lo que vamos a ver clínicamente pues es esto, ¿no? Aquí esta paciente tiene una condición autoinmune, pemfigo vulgar, y estamos haciendo algo como el signo Nikolsky, donde en esta ocasión colocamos aire con la triple. Este es un caso del doctor Albert Muscat Taylor, que me parece muy gráfico, es difícil captar estas fotos, y vemos cómo inmediatamente se forma la ampolla, ¿sí? Vemos la ampolla, se revienta inmediatamente y nos deja una úlcera. Aquí podemos observar,
¿sí? Como el epitelio se desprendió y dejó la zona ulcerada. Pero en un momento, pues fue una ampolla. Pero esto es difícil de captar. Bueno, y por último, pústula y fístula. Estas también yo creo que solo se pueden determinar clínicamente. En una fotografía es difícil porque si las ven a las dos, pues son aumentos de volumen, ¿verdad? Pero ya si tú lo ves en vivo, una pústula sabemos que es un trayecto patológico que comunica una cavidad con el exterior. Es decir, aquí nosotros hacíamos presión y había salida de contenido purulento. A veces no es tan claro y podemos utilizar, ya saben, una punta de gutapercha, introducirla con una radiografía y sabemos que hay una comunicación. Eso es una pústula. Perdón, cambié los términos. Es una fístula, ¿ok? Donde es la salida del contenido. Y pústula vendría siendo donde no sale el contenido purulento, sí se queda el contenido purulento ahí. Todavía no hay una salida del mismo, no ha podido encontrar algún camino de salida, ¿sí? Así que solamente viéndolos podríamos determinar, haciendo su historia clínica, pero lo que sí es que normalmente vamos a ver ese color característico porque hay pus en su interior, normalmente. Y bueno, por último, costra, dentro de las elevadas todavía la clasifican, aunque vamos a ver que esto es un poco controversial ahorita. Costra viene siendo, como vemos aquí, ¿verdad? Todos nos hemos visto, yo creo las costras más conocidas son las que hemos tenido en la rodilla, ¿no? Todos, o en el codo, no sé. Y las costras, pues son masas sólidas derivadas de la desecación, del exudado, una vez que hubo la pérdida de contenido del epitelio, hay exudado, desecación, restos celulares, y pueden ser, pues, una costra de color más bien marrón o de color como eritematoso, ya que puede ser hemática, es decir, se combinó con sangre. En este caso son costras hemáticas. Y dentro de cavidad oral vemos que son diferentes. Normalmente se ven blanquecinas, como habíamos platicado, pero pues esto viene siendo una costra. Esto lógicamente se podría ver un poco así, aunque esta ya está bien formada, porque ya está sobre el epitelio. Esta imagen no me encantó, la verdad. Voy a cambiar un poco, porque la verdad la costra es la capa de fibrina que se forma sobre el tejido conjuntivo, dando tiempo a que el epitelio se vuelva a formar, ¿verdad? Aquí vemos una costra intraoral, vemos que se veía más diferente, de color blanquecino, amarillento, y observamos pues que en realidad esto es una lesión elemental, esto es úlcera cubierta por una costra, ¿sí? Entonces, aquí la controversia, ¿no? Porque muchos de mis alumnos me dicen, doctora, pero es que eso es una placa, o eso es una lesión elevada, ¿verdad? Bueno, pero hay que entender que en realidad es una úlcera cubierta por fibrina o por lo que llamamos coloquialmente costra. O sea, inicialmente la lesión elemental es úlcera. Aquí vemos de los más comunes, ¿verdad? Las costras que se forman, la fibrina que se forma en las conocidas aftas. Entonces vemos blanquecino, pues porque de esta manera en la humedad se muestra la fibrina. Y pues no hay que retirarla, no es pus, no es infección, como algunos consideran, ¿no? Los pacientes principalmente. Y bueno, para terminar tenemos estas tres, que son erosión, úlcera y fisura, que están dentro de las lesiones deprimidas. La erosión es la pérdida de continuidad de las capas superficiales del epitelio y clínicamente nos da un aspecto rojizo, aunque como pueden ver este caso, vemos el paladar pues con un rojo brillante y a lo mejor para su sorpresa no es muy doloroso. O sea, sí arde, el paciente refiere una molestia leve. ¿Por qué? Porque no está exponiendo el conectivo. Entonces las erosiones normalmente son levemente sintomáticas. Aquí vemos cómo se vería histológicamente la pérdida de las capas superficiales sin llegar al tejido conectivo, ya sea el estrato córneo, granular, el estrato espinoso, más no el estrato basal. Y vemos aquí otro ejemplo. Por ejemplo, estas erosiones son causadas por una anemia, un déficit de complejo B y vitamina de complejo B, perdón, y ácido fólico, principalmente vitamina 2.
Entonces, el paciente no consumía carnes rojas y entonces estos dos componentes que son necesarios para la maduración de las papilas, pues no estaban siendo compensados, así que pues formaban erosiones que eran levemente sintomáticas. Aquí vemos otros ejemplos, vemos una lengua geográfica de nuevo y vemos por acá un pemfigoide de las membranas mucosas y vemos también zonas erosionadas con su característico color rojo brillante. Y bueno, pues aquí está la conocida úlcera porque la verdad es que es la lesión más común en cavidad oral y tendríamos que siempre determinar el origen, ¿verdad? Pero como lesión elemental es de las más comunes. Y sabemos que es la pérdida de continuidad de las... Aquí una equivocación es pérdida de continuidad del epitelio, ¿sí? Ahora sí, no solamente de las capas superficiales, sino que como vemos aquí en el dibujito, se pierde todo el epitelio dejando expuesto al tejido conectivo y ahí vemos la imagen, también se ve pues rojizo, pero ya el paciente se ve más depresión y aparte el paciente ya refiere que es doloroso. Normalmente son lesiones dolorosas, aunque cuando están cubiertas por fibrina son menos dolorosas. Aquí vemos otra imagen ya histológica propiamente, ahora sí, ¿no? Un dibujito y vemos el epitelio y cómo entonces se pierde el epitelio y deja el conectivo expuesto, vasos sanguíneos, etcétera. Hay diversas formas de úlceras porque hay diversos factores que pueden formar una úlcera, desde factores traumáticos, factores inmunológicos, por medicamentos. Entonces hay una diversidad de úlceras y de formas. Entonces les digo, aquí ya compete aplicar los dos pasos que habíamos mencionado, ¿no? Uno, describo la lesión elemental. Dos, empiezo a describir la lesión para intentar determinar su origen. Por ejemplo, aquí vemos inclusive una línea de fractura, en este caso del superior derecho. Aquí fue una fractura, ¿verdad? Y aquí está la úlcera. Esto fue una mordida, vemos también ahí que dejó la forma en los dientes. Esto es por el cepillado dental, que a veces nos falla la técnica y pues hacemos manita de puerco en esa zona. Y aquí vemos que hubo un golpe y hubo un aumento de volumen, o sea, que hay un tumor, propiamente un nódulo, si lo quieren ver, pero tiene la superficie ulcerada. Hay una úlcera, ¿verdad? También. Entonces, eso también hay que identificarlo. Esta, pues, clásica, pero a esta siempre le decimos, ay, me salió una aftita, ¿verdad? Como que usamos el término afta como sinónimo de úlcera y eso es incorrecto porque cuando yo digo afta, aunque sí es una úlcera, pero si yo digo afta es porque estoy 100% seguro que esa lesión está comprendida dentro de la enfermedad estomatosa aftosa recurrente. O sea, estoy diciendo que ese paciente tiene esa enfermedad. Pero no, le llamamos afta a cuando me lastimé con el cepillo, le llamamos afta cuando me mordí. No, eso es una úlcera. Muy bien, y aquí vemos un ejemplo de una úlcera con un fondo limpio, le llamamos, o sea, que no está cubierta por fibrina, y otra úlcera que está cubierta por fibrina. Entonces también su presentación pueden ser diferentes. Y depende del tiempo de evolución, si hay fibrina o no, ¿verdad? Sí, normalmente es el tiempo de evolución. Cuando es muy reciente, pues está libre de fibrina, o también cuando es muy aguda, está libre de fibrina. O por ejemplo, hay úlceras que tardan en formarse la fibrina, por ejemplo, las causadas por el virus del herpes, y son muy dolorosas porque no tienen esta capa de fibrina. En cambio, las aftas siempre tienen su capita de fibrina y son menos dolorosas, aunque depende de la localización. Pero sí tienes razón, la fibrina mucho depende del tiempo de evolución. Y aquí algo que también confunde a veces mucho a mis alumnos, por ejemplo, yo los pongo a escribir y pues aquí hay un aumento de volumen, ¿verdad? Pero la superficie está ulcerada, o sea, también hay pues una úlcera en la superficie. Esta es la zona ulcerada, aunque no se percate muy bien, está cubierta por una capa muy delgada de fibrina y pues se ve de ese color como más como cremosito y aquí hay erosión. En esta zona que se ve muy rojizo, pues hay erosión. Entonces, esto también es importante porque son tumores que tienen superficies ulceradas.
Y tiene Y que, aquí, puede haber diferentes lesiones elementales en una sola lesión. Ajá, que digámoslo no se así, olvide así. Ujú. ajá, digo, una predomina, que sería el aumento de volumen, y más bien diríamos ya en su descripción que la superficie está ulcerada. Ok. Por ejemplo, aquí también vemos el claro ejemplo de que puede haber úlcera y erosión, porque pues puede ser que en esta erosión apenas se vaya a formar la úlcera o viceversa, que ahí ya está sanando y entonces hay más epitelio. Y vemos que esta úlcera igual está cubierta por fibrina y por eso se ve de ese color blanquecino. Y por acá vemos la erosión. Y por último, fisura, que viene siendo una úlcera, o sea, es pérdida de continuidad del epitelio, pero en una forma lineal. Pero al final de cuentas es una fisura. Y vemos aquí la imagen, vemos cómo se pierde la pérdida de continuidad del epitelio, pero en forma lineal. Yo creo que también todos hemos alguna vez tenido una fisura, sobre todo en los labios, ¿no? O fisuras más comunes en los dedos, si nos cortamos con una hoja, ¿verdad? O algo muy, pues ahí es, básicamente es una fisura, pero viene siendo una úlcera. Y entonces, pues aquí vemos también este dibujito, se ve claro como aquí tenemos una pérdida de continuidad del epitelio lineal, que es fisura, y aquí pérdida de continuidad, que es úlcera del epitelio, y aquí pérdida de continuidad, pero de los estratos superficiales del epitelio, que es erosión. Entonces, estas son las tres características de las deprimidas. Por ejemplo, en piel hay una muy utilizada que serían las escaras, pero estas aparecen sobre todo, nos hacen referirnos a lesiones que aparecen en pacientes que están en una sola posición y entonces en esa posición de descanso aparecen estas lesiones. Entonces nosotros no utilizamos ese término, pero en dermatología es bastante utilizado. Y bueno, ya por último, entonces, si yo me encuentro con un caso como este, unas lesiones como esto, lo primero que tengo que hacer es identificar que estoy frente a una lesión principal, como decías tú ahorita, mira, una úlcera, ¿no? Esta es una úlcera cubierta por fibrina. Hay zonas de erosión aquí y también tengo zonas como en placa y también con esa característica como en forma de rayos, rayos de sol. Bueno, esto ya son cosas locas de los patólogos, pero pues esto ya me hace pensar en una lesión autoinmune como un pénfigo, perdón, como un líquen plano erosivo. Yo desde ahí, yo no pienso que esto es un hongo, porque sé que eso es fibrina, eso no es candidiasis. Yo sé que esto no es un herpes, porque el herpes al describir las lesiones sabemos que no aparecen en esta zona. Entonces, por eso la importancia de saber la lesión y describirla. Yo desde ahí ya estoy planteando un posible diagnóstico. Si estoy muy perdido, no pasa nada. Sé que es una úlcera, me voy al libro, busco el capítulo de úlceras o el índice de úlceras y empiezo a hacer esta lesión compatible con alguna de las características que hay ahí y estoy seguro que van a poder plantear un diagnóstico acertado antes de andar dando malos tratamientos y malas indicaciones al paciente. Entonces, pues recordarles, paso número 1 siempre, describir la lesión elemental y 2, describir la lesión. Esto nos va a ayudar a llegar al diagnóstico y pues les recuerdo que a lo mejor ahorita pues parece muy sencillo dar estas definiciones, pero la verdad es que si no entiendo la histología, como siempre le he dicho, me va a ser complicado. Así que pues el entendimiento de la histología va a ser siempre la base para esto también. Muchas gracias, Paulina. Les dejo aquí mis datos, mi contacto. Con todo gusto me pueden buscar por aquí, mandar un correo en Instagram. Y pues gracias de nuevo y espero les sea provechoso para su día a día en su práctica odontológica. Gracias, doctora Muela. Sí nos han preguntado mucho de este tema porque es algo básico que desde estudiante lo hemos visto y que también como odontólogos se nos olvida. Como que este tipo de pláticas es un repaso de irnos a las bases de la histología y me da mucho gusto que se diera el tiempo y el espacio para platicarnos de las lesiones elementales. También usted es promotora de la campaña Saca a la Lengua, que es de autoexploración, ¿verdad? Sí, también, un día si quieres, otra vez platicamos. Sí. La campaña Saca la Lengua básicamente es una campaña para la prevención del cáncer oral, que su objetivo principal es, sí,
educar al paciente, ya sea con autoexploración o con invitarlo a que haga sus visitas periódicas con su odontólogo, ¿no? A una revisión siempre constante, decirle que no solo existen dientes, sino que también hay tejidos blandos y que puede haber lesiones en ellas. Su otro objetivo es hacia los prestadores del área de la salud, odontólogos, alumnos, médicos, donde tratamos de capacitarlos para la identificación temprana de lesiones. Y su objetivo número 3, digámoslo así, es el área de investigación. Así que sí, Saca la Lengua es una campaña a nivel Latinoamérica y pues formo parte de ella y soy la coordinadora en México, así que también quien esté interesado en estas actividades, pues se puede contactar. Ahí están las redes sociales. Pues le mando un abrazo gigante. Muchas gracias a la doctora Daniela Muela por siempre explicarnos, traernos temas aquí y estar en Odontoblog. Para mí es un privilegio que siempre acepte y nos venga a compartir sus conocimientos. Muchas gracias y le mando un abrazo hasta Chihuahua. Gracias, Paulina. Le mando Gracias. un abrazo. Síganla en redes sociales. Cualquier duda, pregunta, si tienen duda de algún caso o quieren sobre la campaña Saca la Lengua, aquí también vienen las redes sociales. Y nos vemos hasta un próximo video. Muchas gracias. Adiós. Adiós.